Buenas noches, muchas gracias por la invitación a Projectical, a la presentación de este webinar el día de hoy, los 5 retos para llevar tu empresa al futuro. Eh, Antes de comenzar con el tema en particular, quiero presentarme. Mi nombre es Mauricio Mideros. Actualmente soy el gerente general de una empresa que se llama SIP Management. Nos dedicamos a prestar servicios de consultoría y entrenamiento en gerencia de proyectos, estrategia e innovación. Y particularmente traigo para ustedes hoy este tema, los 5 retos para llevar tu empresa al futuro, que está centrado en entender qué herramientas o cuáles son los elementos que deberíamos tener en cuenta para poder llevar nuestras organizaciones en un futuro cambiante, en un futuro dinámico que se aproxima y que ya estamos viviendo por la hiperconexión y por el mundo tan globalizado que tenemos actualmente. Algunos estudios de referencia para citar por qué hoy en día las organizaciones tienen dificultades a la hora de llevar su negocio hacia el futuro. Quiero traerles dos resultados de un estudio de Fortune 500 y Barron's, que nos hablan de esto en particular. Menos del 10% de las estrategias que tiene una empresa son efectivamente formuladas y por supuesto ejecutadas. Eso dice Fortune 500. Y Barron's, en un estudio en el gobierno americano, dice que solo el 15% de los 794 programas del gobierno federal de los Estados Unidos para un tiempo fiscal fueron efectivos. Igualmente traigo otro estudio de Economist que nos dice si o nos pregunta si estamos llevando a cabo lo que prometemos. Todos esos sueños que tienen las empresas, las organizaciones para lograr ese futuro deseado o esos objetivos estratégicos, ¿será que los estamos cumpliendo? Entonces le preguntan a los CEOs, ¿sí? Y además de los CEOs, a los vicepresidentes o directivos de importantes organizaciones alrededor del mundo, en los 5 continentes, ¿cómo evaluarían el desempeño de su organización en el desarrollo de las siguientes actividades que tienen que ver con el desarrollo estratégico precisamente de una empresa? Eh, Formulan una estrategia apropiada de acuerdo a los cambios del mercado, ¿sí? Eh, Tan solo el 15% responde que sí, tan solo el 15% responde que sí, en unas excelentes condiciones, el 49% responde que sí lo tiene. Otra pregunta importante, ¿se prioriza y se encuentran los recursos apropiados para el desarrollo de las iniciativas estratégicas o proyectos? Tan solo el 11% dice que sí, el 44% dice que bien. Las iniciativas que ejecutan están alineadas con la entrega de resultados estratégicos y son exitosas. El 12% responde que excelente, el 34% bien y vamos bajando. Utilizan las lecciones del pasado para implementar sus nuevos planes estratégicos, tan solo el 7% dice que sí, en excelentes condiciones, el 33% bien, y vamos teniendo también resultados en los que no responden a esto de manera efectiva y nos damos cuenta aquí en la gráfica que es casi el 50%, ¿sí?, de las empresas. Esto pues es muy inquietante porque nos deja ver un panorama a nivel mundial muy diciente entre una diferencia clara de lo que se piensa y lo que se hace. Si esto, digamos, es un contexto global, empresas Fortune 500, imaginémonos y quiero que piensen ustedes, por ejemplo, en las condiciones del mercado actual, ¿sí? Quiero que pensemos en esas condiciones
del mercado actual, de nuestro país en particular, de las empresas de nuestro país, si estamos cumpliendo, cuáles serían, en dónde estaríamos ubicados nosotros en estas escalas para frente a estas preguntas. Interesante, ¿no? Creo que si hablamos de Colombia y los países de nuestra región, hablando de la región de América Latina, creo que los indicadores, hablando de la posición y excelente, perdón, y bien, podrían estar inclusive aún más abajo de estos indicadores que se nos reflejan a nivel mundial. Entonces, quiero lanzar una primera pregunta para ustedes y en línea con esto, pues empecemos si en su empresa, negocio, emprendimiento, como quieran, no necesitan ser empresas Fortune 500, eh, tienen un plan estratégico definido para este negocio. Ahí les hago esa primera pregunta. 38% dice que sí, 63% dice que no. Vea, miren ustedes qué interesante las respuestas, porque uno lo puede alinear claramente con esos resultados que se reflejan en los estudios. Sabemos la diferencia y estábamos hablando entre quienes sí y quienes no aplican estas preguntas que hice anteriormente. Bien, vamos a cerrar aquí este primer sondeo. Entonces, yendo adelante, la pregunta aquí sería, ¿hemos obtenido resultados por debajo de lo esperado a causa de la falta de orden? ¿Sí? Precisamente la estrategia, creo que lo que nos ayuda, ¿sí? Ya ahorita vamos a profundizar precisamente en ese tema, nos ayuda un poco a dar orden en el desarrollo de nuestros negocios, ¿sí? Y creo que este es uno de los principales conclusiones de esos estudios. Si yo no tengo o no desarrollo las actividades que mencioné en el estudio de Economics, muy seguramente pues no estoy obteniendo resultados alineados con lo que yo esperaba. ¿Sí? O sea que ese futuro deseado se me vuelve una suerte o una casualidad. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué es necesario tener esos procesos para llevar la empresa al futuro? Organizarnos de manera más adecuada, ¿sí? En lo que pensamos, en lo que discutimos al interior de nuestras organizaciones, en lo que planteamos y por supuesto en cómo lo hacemos, porque eso es necesario e importante hoy en día y porque no lo era hace unos años. Y algunos de los presidentes, CEOs actuales de las empresas en las que trabajamos o con las que nos interrelacionamos dicen, ¿y eso para qué? Si a mí el negocio siempre me ha funcionado bien, ¿sí? Lo que pasa es que una cosa era hace 50, 30, 20, inclusive 10 años o 5 años, porque la dinámica del cambio, la hiperconexión, el caos que vivimos ahora en sistemas complejos e interconectados han influido en nuestro modo de vivir, en nuestra forma de relacionarnos y por supuesto en la forma de hacer negocios, ¿sí? Por lo tanto, no es lo mismo hace 10 años hacer un negocio o haberlo planteado a hoy, donde vivimos con mucha información y vivimos infoxicados, o sea, intoxicados por el exceso de información, donde debemos tener herramientas que nos ayuden a clarificar en ese panorama o en ese entorno complejo para poder lograr que hoy en día los negocios sean exitosos y sostenibles el mayor tiempo posible eh, en su desarrollo. Entonces, veamos otro estudio sí, otros los estudios relacionados o que he mencionado, no el de Economist, el de Fortune 500, que decía las siguientes conclusiones, no muy lejano del de Fortune tampoco, perdón, del de Economist al de Fortune. Dice, las organizaciones que poseen un proceso formal de ejecución de la estrategia tienen un desempeño dramáticamente superior que aquellas que no lo tienen.
Y estamos hablando que están entrevistando más de 500 empresas alrededor del mundo, en los 5 continentes, a los CEOs directivos, más de 2.500 personas, para responder esto. ¿Posee su organización, la pregunta que les hice anteriormente, un proceso formal de gestión estratégica? Mire cómo esto tal vez no se aleja de la respuesta que obtuvimos. Nosotros dijimos no, 59%, sí, 41%. A nivel mundial el estudio reflejaba no, 46%, o sea, nosotros estamos inclusive en una situación un poco desfavorable, 59%, digamos, en promedio sobre esta muestra, y sí el 54%, dijimos 41% acá. Entonces, muy bien. Igualmente les preguntaban a esas empresas, a esas personas, describe el desempeño formal de su organización. Entonces le dicen, ¿ustedes tienen resultados sobresalientes? De las que tienen un modelo de gestión estratégica, sí, 12, comparado con las que no, un 7%. Nuestro desempeño es superior al de nuestros pares o al de la competencia. Los que tienen un plan estratégico, 58%, responden efectivamente que sí. No, los que no tienen un plan estratégico responden efectivamente solo el 20%. Subtotal, o sea, el 70%, ¿sí?, de esas empresas, el 70% de las empresas que tienen un plan estratégico obtienen resultados, como le dije, dramáticamente superiores a quienes no tienen un plan estratégico. Veamos la diferencia del 70 frente al 27. Y acá otras preguntas con respecto a la competitividad y a la sostenibilidad. ¿Nuestro desempeño es similar al de nuestros pares? 18%. O sea, la idea es que uno en un negocio genere factores diferenciadores, no haga lo mismo que la competencia. Entonces, alguien que tiene un plan estratégico, ¿sí?, es superior en ese sentido a tener factores diferenciadores con respecto a quien no tiene un plan estratégico. Nuestro desempeño es inferior al de nuestros pares, 9% tan solo para quienes sí lo tienen, 27% para quienes no lo tienen, y no nos desempeñamos a niveles sustentables, 3%, mientras un 16% para los que no tienen un plan estratégico. Entonces es claro que los ganadores son aquellas empresas, organizaciones, negocios, emprendimientos que tienen, no lo llamemos tan así técnicamente un plan estratégico, no, sino una visión, un futuro, un norte, un mapa claro para desarrollarse en el futuro. Bien. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos? Después de haber hecho esta introducción de que estamos en un entorno cambiante, dinámico, complejo a veces, ¿sí? ¿Por qué debemos preocuparnos? Por la construcción de una competencia clave en la ejecución de la estrategia, ¿sí? Eso crea una ventaja competitiva para las organizaciones y hablamos de factores diferenciadores. ¿Quién sí lo tiene y quién no lo tiene? Ya vimos claramente que quien lo tiene unas ventajas o un terreno ganado frente a quien no. 8 de cada 10 fracasa al ejecutar su estrategia, 2 de cada 10 tienen una ventaja competitiva. Poco, ¿no? ¿Cómo podemos cerrar la brecha de la ejecución? Precisamente haciendo de la estrategia o de la ejecución de la estrategia, de este proceso o de estos retos que voy a plantear el día de hoy, una competencia clave dentro del desarrollo de sus negocios. Eso es lo fundamental. Volverla una competencia clave, una habilidad, un proceso, un espacio de recogimiento, como lo quieran llamar. Porque es claro que existe en un número importante de organizaciones que ya lo reflejé un poco por los estudios, pero también mi experiencia, la labor como docente y el compartir con directivos, organizaciones en estos 15 años, refleja esto en un número importante de empresas, que existe un vacío entre lo que se piensa y entre lo que se hace. O sea, una cosa es lo que piensan allá los que dirigen la empresa y otra cosa es lo que se hace en el día a día. Y esta brecha es mucho, mucho más grande
en empresas más grandes, ¿sí? Porque en empresas pequeñas, pues yo suelo tener, o microempresas, suelo tener un grado de control sobre mis recursos, sobre lo que hago, sobre las acciones del día a día. O sea, la brecha de pronto en la operación, esa combinación entre lo que se piensa y lo que se hace, es un poco más pequeña. Existe, pero es un poco más pequeña. Si la organización es más grande, ¿sí? De pronto geográficamente ubicada en diferentes lugares de un país, de una región, ¿sí? La brecha es más amplia porque hay una desconexión mucho más entre lo que los líderes piensan y lo que la gente hace en el día a día. ¿Okay? Entonces, el sueño que se plantean o que planteamos también todos los que tenemos o queremos tener empresas, es este, o los que estamos al mando de empresas, es este. El castillo, queremos tener ese sueño de empresa puesta a nivel nacional, líder en el mercado, con las ventas, mejor dicho, al día y sobrepasando las metas. El sueño, eso es lo que soñamos, todos nos sentamos a pensar y queremos eso, pero la realidad es esta, en algunos casos, ¿sí? Lo importante es entender la brecha que existe entre la teoría y la práctica. Porque pues muy bonito y muy romántico este concepto de estrategia. A veces cuando yo tengo la oportunidad de ir a muchas organizaciones y hablar de esto en diferentes espacios, esto se suele ver como algo etéreo o gaseoso. Pero precisamente voy a tratar de aterrizar esos aspectos que en la estrategia, eso por allá que se suena como tan alto, como tan gaseoso. ¿Cómo puedo cerrar esa brecha entre la teoría y la práctica con acciones que muy seguramente algunos ya hacen o con algunas que podemos implementar que no son nada del otro mundo? Simplemente, como todo, es tener los espacios para pensar en el desarrollo del negocio, ¿sí? Y no enfocarnos en el hacer, 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 ¿sí? Porque a veces estamos nublados y no vemos y no entendemos qué pasa, por ejemplo, a nuestro alrededor. Entonces, esa es la idea, entender la brecha que existe entre la teoría y la práctica. Y a mí me gusta mucho, y qué pena de pronto para algunos utilizar la guerra, ¿sí? O las batallas, el combate, para relacionar un poco el concepto de estrategia, ¿sí? Vamos digamos, a utilizar la imagen, pero imaginémonos que nuestra empresa, nuestra organización, se enfrenta a una batalla en el mercado, una batalla en el posicionamiento de productos, en el posicionamiento de marca, en un reconocimiento de nuestros clientes, nos enfrentamos a la competencia, a los proveedores, a algo, pues a entidades del gobierno, etcétera. Sí, enfrentamos en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Entonces, es una batalla el azar de tener una empresa, ¿sí? Una batalla en el mercado, en el país, en la región. Entonces, en esa batalla, pues sería muy interesante estar preparados y por eso a mí me gusta utilizar estos conceptos, estas imágenes. Sería muy interesante estar preparados, tener unas buenas armas, unos buenos caballos, unas buenas rutas, estrategias para poder salir avante en ese entorno competido y complejo. Entonces, es de nuestra decisión, ¿sí? Como empresarios, emprendedores, profesionales que pertenecemos a una empresa y tenemos la oportunidad de comentar sobre esto, es nuestra decisión que en esa batalla, en ese combate en el mercado, utilizar herramientas, ¿sí? De pronto obsoletas, o sea, ir a la batalla de pronto con espadas, ¿sí? Escudos, o ir a la batalla con herramientas un poco más sofisticadas, más adaptadas a este siglo y a este entorno y a este mercado tan cambiante. Es nuestra decisión, las dos existen.
Una, pues, más baraticas, más suaves, más empíricas inclusive, y otras un poco más técnicas y sofisticadas. Esa es la decisión que está en nuestras manos. Entonces, siendo así, a ver, después de esta introducción, ¿qué es estrategia? Y este concepto eh, lo traigo después de haber construido eh, en diferentes espacios de ver el tema. Esto, la estrategia es la definición, entiéndase, o sea, el establecimiento, la documentación inclusive, de un conjunto de intenciones, o sea, y esa palabra me gusta mucho, intenciones, deseos, expectativas para lograr un resultado específico. O sea, para ser el número uno del mercado, para tener tales ventas, para ser la mejor organización del país, para tener pronto también un resultado no solamente económico, sino social, basado en y esta parte también la resalto, basado en las motivaciones, pensamientos y experiencias de los involucrados. O sea, en lo que piensa el dueño, en lo que piensa de pronto el de la junta directiva, en lo que piensa un socio, en lo que piensa el empleado, en lo que piensa la gente que participa en un proceso de definición de una estrategia de una empresa. Las motivaciones personales, lo que yo pienso y también la experiencia. O sea, no es nada traído del otro mundo, sino solamente es eso, un conjunto de intenciones que son recogidas de las personas para construir ese futuro deseado donde queremos llegar. Pero es importante entender que la ejecución de la estrategia implica dos variables. La primera es incertidumbre. Como andamos en un mundo tan, ya lo mencioné, dinámico, complejo, interconectado, pues no sabemos si lo que planeemos o lo que hoy esté sucediendo vaya a ser así dentro de un año, 2 años, 3 años. ¿Sí? Eso es la estrategia. La estrategia implica incertidumbre y por eso precisamente si yo tengo un mapa de ruta, un mapa de camino, pues puedo sortear un poco mejor una incertidumbre, como el pronóstico de un huracán. Yo no sé si finalmente el huracán y sabemos que los huracanes funcionan con base en pronósticos, el estado del clima funciona con base en pronósticos. Yo no sé si eso vaya a suceder o no, si el huracán vaya a pasar. Hay un pronóstico de unos vientos, de una aceleración, de unos lugares por donde va a pasar, pero todo puede cambiar de acuerdo a diferentes condiciones del entorno. Pero tengo el pronóstico, o sea, el pronóstico me ayuda a prepararme, a estar listo, a visualizar ese futuro deseo. También implica ambigüedad, ¿sí? Y quiero que observen la foto que está en la presentación. Implica ambigüedad. Entonces, alguno piensa una cosa, otro piensa otra. Como dijimos en el concepto, que la estrategia está basada en las motivaciones, pensamientos y experiencias de los involucrados y al ser esto construido por personas, entonces hay ambigüedad por diferentes directivos, ya lo dije, personas que participen en el proceso de definición de la visión o de para dónde vamos en una organización. Entonces, eso implica ambigüedad y precisamente la estrategia de un plan estratégico nos ayuda a cerrar la ambigüedad, nos ayuda a definir unos puntos claros sobre los cuales todos estemos de acuerdo para ir y avanzar en el desarrollo de nuestro negocio. Y sí, ya en línea con el cambio dinámico, estamos emergiendo hacia las estructuras abiertas de innovación, de producción y de convivencia. Como lo digo ya, la vida está en un clic, en el smartphone. Estamos dejando atrás las rígidas estructuras de la era industrial. De pronto, en nuestro país, todavía estamos pegados, porque pues sí, estamos un poco atrás frente al estado del arte, ¿sí? Pero estamos dejando atrás
poco a poco las rígidas estructuras de la era industrial y pasando a la era a la era de la información con su máximo despliegue de la hiperconexión, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos adaptarnos, reinventarnos y seguir haciendo negocios en este contexto? Y ya después de haber entendido un poco que la estrategia como concepto puede ser la solución, obvio, como concepto aterrizado a la realidad, ¿sí? No como dinámica puesta o teoría puesta en un libro, ¿sí? Recuerden la diferencia entre la brecha que existe entre la realidad y lo que realmente llevamos a la práctica. Si todo esto se crea, se inventa, se discute, es porque de pronto es necesario. Entonces, ¿cómo podemos reinventarnos, ¿sí? Pensar y seguir haciendo nuevos negocios si todos tenemos un desempeño actual? ¿Sí? Imaginémonos que este es el desempeño de sus empresas, de sus emprendimientos, de sus negocios. Este es el desempeño actual que han obtenido en el tiempo, han ido creciendo, de pronto algunos bajones, pero pues ahí nos sostenemos. Ese es el desempeño actual. Y todos queremos un futuro deseado. Ese desempeño, entiéndalo, ingresos, posicionamiento, eh, reconocimiento, etcétera. Todos queremos ese futuro deseado, aumentar ese desempeño, aumentar esas cifras. Pero, si me entienden, lo que hemos venido presentando, hay una brecha importante entre lo que soy y lo que puedo ser. Por ejemplo, al no tener productos o servicios diferenciados, lo que se llama una propuesta de valor diferenciada, ¿sí? Vendemos más de lo mismo. Entonces, ¿cómo buscamos pues, de pronto ser diferentes en el mercado? De pronto la participación en el mercado es bajita. No atacamos o no, todavía no hemos llegado al número de clientes importantes a los que desearíamos. O sea, hay una brecha. El crecimiento de la cartera, de las deudas, de nuestros clientes, la insatisfacción del cliente también puede ser una brecha que nos impida lograr ese futuro deseado. La concentración de ingresos en un solo producto o monoproducto. Las ineficiencias internas en el desarrollo de los procesos, no estratégicos, no, en los procesos de sus negocios. ¿Sí? Bueno, también los estratégicos. Eso nos impide, o sea, la brecha es el hueco que existe o que no nos permite lograr ese futuro deseado. Y entonces precisamente lo que hay que hacer es romper esa brecha. Rompiendo esa brecha, estableciendo una visión, pero no una visión que esté colgada en las paredes de las empresas, ¿sí? Que dice la visión, seré en el 2000 o ser en el 2020 lo mejor de lo mejor y nadie me va a ganar. No, la visión del negocio es un proceso estructurado de construcción de ese futuro deseado y es parte de lo que más adelante vamos a presentar. Entonces, la visión, establecer la visión del negocio es lo que nos permite trabajar de manera estructurada en el cierre de esas brechas. No lo digo yo solamente, ¿sí? De pronto ahorita en el chat les comparto al final un link de un estudio que revisé, o perdón, un estudio no, un artículo que revisé hace un par de semanas de dos reconocidos pensadores estratégicos de la actualidad, que sigo bastante y precisamente basado en estas dos corrientes es que nosotros aplicamos los conceptos de estrategia. Alexander Osterwalder, CEO, presidente de Strategizer, famoso por el Business Model Canvas, dice que hay tres aspectos claves para el futuro de los negocios, ¿sí? Y mire, coincide con muchas cosas de mi presentación y lo vi hace, como les digo, la semana pasada. Y esta presentación pues ya, como les digo, la vengo desarrollando desde hace un tiempo. Entonces, tres aspectos. Revise los elementos que usted tiene en el interior y en el contexto de su negocio, entiéndalos.
Y ya ahorita voy a hablar en detalle de eso. Primer aspecto que dice. Segundo, defina una visión. O sea, entienda primero su negocio, qué lo rodea, y ya con eso defina su visión, o sea, una visión, un norte claro para dónde va, porque todos no lo podemos hacer, tenemos que enfocarnos. Y tercero, esa visión tradúzcala en acciones del día a día. Y precisamente ese aspecto es el que quiero hacer referencia. La visión no es simplemente un párrafo puesto en las paredes cuando entramos a las empresas o lo que ponemos allá en la página web como plan estratégico, futuro deseado o lo que quieran. No es solamente esa frase bonita, inspiradora, es un conjunto de acciones que llevamos al día a día. Entonces, Alexander Osterwalder junto con uh, Steve Blank, famoso por el concepto de Lean Startup y por ser uno de los inspiradores del Silicon Valley, porque pues, ha creado un número importante de emprendimientos, está de acuerdo con los mismos conceptos. Entonces tenemos una corriente de Norteamérica por parte de Steve Blank y una corriente europea de las empresas europeas por parte de Alexander Osterwalder, que su residencia es en Suiza. Y coinciden en la importancia de esos tres aspectos. Y pues precisamente me centro en uno de estos, que es la visión del negocio, en tener una visión clara y estructurada, no solamente un párrafo inspirador. Entonces, siendo así, la estrategia es destinada o está destinada a lograr tres resultados interrelacionados. Cumplimiento de la visión, ¿sí? O sea, de esa frase inspiradora, pero con unos objetivos claros, medibles que se puedan alcanzar. Por supuesto, la estrategia sirve para entregar beneficios importantes a los socios o a los dueños de las empresas, de las organizaciones, de las entidades públicas de un país. ¿Beneficios en qué términos? ¿Económicos? Sí, claro, pero no solamente económicos, también motivacionales, sociales, estratégicos, de posicionamiento, de reconocimiento. Y por supuesto, transformar la organización. Transformar. La estrategia está hecha para eso, para ir de un estado a un estado B, o sea, para cambiar, para transformar. Muy bien. Entonces, ¿cómo cerramos la brecha? Teniendo un plan estratégico. ¿Sí? Aquí, recuerden, si recuerdan el triángulo que presenté anteriormente, habría una brecha entre lo que se piensa y lo que se hace, y una forma de cerrar la brecha es, como lo dijimos, atacando esa incertidumbre y esa ambigüedad teniendo un mapa de ruta, o sea, un plan estratégico, mapa de camino que nos permita regular lo que hacemos en el día a día en nuestras operaciones, en nuestra razón de ser del negocio. Y por supuesto, planteando unas iniciativas, unos proyectos y administrándolos debidamente para lograr ese futuro, esa visión, esos objetivos de negocio, esa transformación. Entonces, a mí me gusta aquí hacer referencia a lo siguiente. Con los procesos o con una buena planeación de nuestra operación, del día a día, que hace parte de la estrategia inclusive, nosotros comemos el día de hoy o comemos en las empresas, con la misión, con la razón de ser. Comemos el día de hoy, o sea, recibimos nuestros ingresos para pagar nuestra operación, para sustentar nuestro negocio. Pero, y al igual con los proyectos, con esas iniciativas planteadas para lograr esa visión, esa transformación, ese cambio, vamos a conseguir con lo que vamos a comer en el futuro o con lo que vamos a alimentar o hacer que el negocio sea sostenible en el largo plazo. Si yo cierro teniendo esos elementos que vienen de un plan estratégico, puedo tener resultados más claros y más estructurados hacia el logro de esos resultados, esa visión que se espera del negocio. Y quiero dejar aquí en este momento este ciclo. El ciclo de gestión estratégica es un diseño propio basado en diferentes corrientes de
administración de la estrategia, y son 6 pasos que una empresa podría tener para la administración de su estrategia. El primero se llama exploración del entorno y modelo de negocio. Entienda cuál es su situación, cuál es la situación del entorno para construir esa estrategia o esa visión de negocio. Primero entienda eso, su negocio, en qué está usted metido, cuáles son los factores que están alrededor de su negocio y así, con ese entendimiento, defina su visión de negocio, que precisamente es el segundo paso, la definición del futuro deseado, o sea, el sueño, ¿se acuerdan el castillo? El sueño, pero lo combino con un aspecto clave y alineación con la realidad. O sea, ese sueño lo puedo tener, pero ¿qué estoy capaz en este momento de hacer de acuerdo a mis condiciones y a los recursos que tengo disponibles? Muy importante este aspecto, muy importante, porque a veces soñamos mucho y soñamos y no aterrizamos un poco a la realidad de los recursos que tenemos, llámelo económicos, tecnológicos, humanos, y entonces por eso es que no cumplimos todos esos futuros sueños deseados y nos estresamos, porque hay que alinearlo con la realidad. Una vez tengo mi futuro deseado, alineado con la realidad, ese pensamiento, pues yo ya voy a concretamente a elaborar ese mapa de ruta, o sea, para dónde voy, objetivos, indicadores, metas, proyectos, etcétera, que los formulo. Aquí está el cuarto paso, formulación de iniciativas e indicadores para lograr ese futuro deseado. El quinto paso, despliegue y délo a conocer, ¿sí? No se quede usted allá solo el directivo, los vicepresidentes pensando en eso y no se lo llevan a las personas, a su realidad, a su día a día, ¿sí? Entonces ahí es donde se nos abre esa brecha. Entonces, ahí por eso está ese quinto paso, divulgue y despliegue, y el despliegue tiene mucho más allá tiene mucho más allá que ver con contar, y ahorita les digo exactamente con qué, y constantemente esté haciendo seguimiento a los resultados para que esto se vuelva un ciclo y usted siempre esté timoneando el barco y dándole el rumbo adecuado acorde a las situaciones cambiantes del entorno y de el interior de su negocio. Bien, esos son los 6 pasos del ciclo de gestión estratégica que tenemos definido en el modelo de Zipman. Entonces, este ciclo de gestión estratégica nos invita a unos retos o al desarrollo de unos retos, ¿sí? En nuestras organizaciones. El primero de los retos es identificar y analizar los elementos del entorno para definir la estrategia del negocio. Y primero, es bien importante, antes de analizar el entorno, entender nuestro modelo de negocio. Y para eso, una herramienta útil y que les recomiendo, de pronto, como lo dije, algunos ya la conocen con mayor detalle que otros, pero la quiero dejar porque es una herramienta supremamente útil, clara y sencilla para entender el negocio en el que cada uno está involucrado. Se llama el Business Model Canvas, ¿sí? Esto nos va a permitir entender cuáles son nuestros clientes, cuáles son es la propuesta de valor o productos y servicios que estamos dirigiendo a esos segmentos de clientes, por qué canales les estamos llegando, cómo hacemos para relacionarnos con los clientes, para fidelizarlos, para atraerlos, de dónde provienen nuestros ingresos, cuáles son los procesos clave de nuestro negocio, los recursos, la estructura de costos y los aliados claves con los que contamos. Entonces, primero tenemos que aterrizar el modelo de negocio. Esto es una herramienta muy simple, ¿sí? Que nos permite aterrizar nuestro negocio en 9 componentes. Cuando yo tengo claro mi modelo de negocio, ¿sí? Mis 9 elementos, mis 9 componentes, puedo
hablar de la identificación de los elementos del entorno, de esas tendencias clave, de esas fuerzas del mercado, de esas fuerzas de la industria. Cada uno de ustedes en sus empresas, en sus negocios, en las empresas para las que trabajan, deben pertenecer a una industria, a un sector, a un negocio, a un mercado. Y debemos conocer cuáles son, o deberíamos, no debemos, deberíamos, es una recomendación, no hay nada obligatorio, eso es importante, deberíamos, podríamos conocer cuáles son las tendencias claves que se mueven en el contexto de nuestro negocio a nivel mundial o a nivel regional, porque de ahí podemos extraer ideas bastante valiosas para el desarrollo de nuestro negocio, alineado con ese entorno dinámico y cambiante. ¿Mm? Qué interesante poder tener esto en cuenta alrededor de nuestro modelo de negocio y por eso los invito yo a revisar su sector, tendencias laborales en la gestión humana, académicas, científicas, organizacionales, etcétera, de acuerdo a cada uno de su entorno del negocio. Y hay muchos lugares en donde encontrar esas tendencias. Una es buscando en www.google.com tendencias, ¿sí? Nada complejo. Pero ahí podemos encontrar documentos de referencia y lo importante es que sí cojamos documentos de referencia importantes o de escritores importantes o de empresas, organizaciones reconocidas que han hecho estudios para identificar hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los negocios, ¿sí? Hacia dónde va específicamente su industria o la industria a la que ustedes pertenecen. Y además de eso, no solamente los estudios que hay en el entorno que nos hablan de esas tendencias, también posiblemente estudios al interior de su empresa que ustedes hayan realizado y que les permita prever una situación a futuro, adelantarse y pensar más allá de la caja, ¿sí? No es lo que tienen ahí enfrente en el día a día, porque el día a día uno lo consume y no le permite ni siquiera leer de estos aspectos. Entonces, ahí hay algunos temas de ejemplo. Les recomiendo un lugar en internet que se llama Trend Watching, trend de tendencia, trendwatching.com, una organización a nivel mundial que se encarga precisamente de identificar tendencias o algunos documentos o estudios de empresas reconocidas de consultoría a nivel mundial como Ernst Young, el Boston Consulting Group, McKinsey, bueno, Pricewaterhouse. Ellos hacen The Economist, hacen muchos estudios en relación al futuro del mundo, de las organizaciones, de las industrias, de diferentes conceptos que ustedes pueden encontrar simplemente yendo al Doctor Google y allí con un criterio suficientemente claro poder ir a identificar documentos de empresas o instituciones reconocidas que nos den información de estas tendencias, que vamos a utilizar precisamente para construir, aquí hay un ejemplo de algunas tendencias, para construir esa visión de negocio, para ver cuál de estas nos puede servir para construir esa visión de negocio, para desarrollar una nueva línea de negocio, para hacer una innovación, inclusive una innovación en la estrategia de nuestro negocio. Y es clave entender como segundo reto la importancia de identificar y priorizar los aspectos clave del modelo de negocio. Si bien ya tenemos nuestro modelo de negocio, ¿sí? Ya lo mencioné anteriormente, lo tenemos, identificamos qué aspectos hay en el entorno que nos puedan servir para construir ese futuro deseado o esa estrategia, es clave entender que todo lo que viene de ese modelo de negocio, perdón, todas esas ideas de mejorar alianzas, nuevas actividades, procesos, nuevos recursos, nuevos productos, servicios, nuevos canales de distribución, nuevos segmentos de mercado a los cuales atacar, nuevas formas de comunicarnos con nuestros clientes.
Tenemos que identificarlas, es claro. Eso es importante. Ya vemos una fuente de dónde, del modelo de negocio, entenderlo. Ahí viene una fuente. También de las tendencias del entorno, ¿sí? De nuestras lecciones aprendidas. Hay una fuente para identificar esas situaciones. Entonces, lo importante después de identificarlas es priorizarlas. Priorizarlas. Porque, como lo dije, la realidad nos dice que tenemos unos recursos limitados y una capacidad limitada. Todo no lo podemos hacer. De ahí es donde vienen muchos de los dolores de cabeza de nuestros presidentes, CEOs, directivos, porque pues hay una capacidad limitada. Bien, identificar y priorizar los aspectos clave del negocio precisamente incluye detectar cuáles son las debilidades y fortalezas al interior de cada una de sus empresas. ¿Cuáles son los aspectos por los cuales ustedes se sienten orgullosos y cuáles de pronto no? ¿Por qué? Porque los orgullosos de los cuales se sienten orgullosos ustedes deben potencializarlos, deberían potencializarlos en la búsqueda de ese futuro de negocio, y lo que está flojito, lo que de pronto no nos hace quedar tan bien, ahí es donde hay un aspecto clave que mejorar, ¿sí? O una iniciativa posiblemente a desarrollar dentro de nuestro estrategia o plan estratégico de negocio. Y también no olvidar a un elemento o a un aspecto muy, muy importante de nuestros negocios, y es el cliente, la voz del cliente. Escucharlo, y esas encuestas de satisfacción, focus group, investigaciones, llamadas, contactos con los clientes, como sea que lleguemos a los clientes, tenerlos muy presentes para identificar qué piensan los clientes, qué están viendo de nosotros, qué están diciendo, qué escuchan de nuestra marca, porque eso también es un insumo para identificar iniciativas, pero también para priorizar en qué aspectos nos debemos enfocar y dejar de estar disparándole a todo. Y enfocarnos, estar disparándole a todo es una de las principales falencias que tenemos en la ejecución de la estrategia, porque nos hace incumplir, incumplir, incumplir. ¿Mm? Y por supuesto, en ese mismo análisis del modelo de negocio y de su entorno, poder identificar los riesgos que tenemos y las oportunidades, ¿sí? Porque como les dije, todo esto son fuentes para el desarrollo de nuestras iniciativas, pero lo clave, ¿qué es lo más clave para el negocio? Siguiente reto, tercer reto, contar con una estrategia realista y debidamente estructurada. O sea, lo que mencioné que también los expertos mencionaron, y es definir la visión o futuro deseado. O sea, frente a un modelo actual, plantear el qué queremos ser, pero no olviden que ese qué queremos ser aterrizado de acuerdo a nuestra realidad, nuestra capacidad como empresa y de acuerdo a los recursos que tenemos disponibles o a los que podemos conseguir. ¿Sí? Y esa estrategia realista precisamente está relacionada con esos impedimentos que tenemos que tener muy presentes, esos factores críticos de éxito y esas brechas que existen en nuestro negocio, porque eso inclusive está conectado con lo anteriormente mencionado, que es priorizar. Yo debo priorizar sobre las iniciativas que desarrollo deberían estar enfocadas sobre las brechas más críticas que tenga mi negocio, ¿sí? Y por supuesto, estructurar, diseñar, planificar. O sea, construir un mapa de ruta que en el caos de tener de pronto muchas iniciativas, muchas ideas, como siempre las tenemos, porque pues somos muy creativos, poder coger esas ideas, ya lo mencioné, identificarlas, seleccionarlas y priorizarlas para posteriormente esas que dijimos que íbamos a hacer, no las 50, sino de pronto las 10 más clave, que nos van a generar el 80% de los resultados, administrarlas debidamente, de manera estructurada. Cuarto reto, alineado con la estrategia realista. O sea, una vez yo tenga mi estrategia debidamente definida, yo debo comunicarla
y alinearla con las expectativas de los involucrados. Y mencioné que está relacionado con el anterior punto porque el plan estratégico incluye esto, los objetivos estratégicos. Simplemente lo traigo acá porque una forma de alinear, ¿sí? Entiéndase, alinear las expectativas de los involucrados es con unos objetivos y metas claras, algo medible. Esa visión que tenemos pegada ahí al ingresar a cada empresa en la página web debe estar desagregada en objetivos estratégicos, pero cuantificables, que se convierten, por supuesto, posteriormente en indicadores y en proyectos o iniciativas que deben estar debidamente formuladas con actividades, fechas, responsables, presupuestos, ¿sí? No dejar que las cosas pasen al azar y en lo que el día a día nos vaya trayendo, sino debidamente formuladas para saber cómo es que en el tiempo vamos a ir logrando, buscando esos resultados. Y como lo mencioné, un tablero de indicadores que parte de esos objetivos que mencionaba anteriormente. Pero la alineación se logra cuando yo esos indicadores estratégicos se los defino o se los asigno a las diferentes personas que hay en nuestra organización, de acuerdo, por supuesto, al nivel jerárquico en el que este recurso se encuentre. Pero una forma directa de alinear esa visión y esas frases inspiradoras es midiendo los recursos por esos indicadores claramente asignados a cada uno de ellos y en algunos casos, pronto a algunos no les gusta esto, pero relacionándolos con el desempeño y por supuesto con los ingresos que cada uno de estos recursos tiene. Es la única forma, veo que en nuestro contexto particular, región, cultura, se alinean esas frases inspiradoras con la realidad del negocio, o sea, con el día a día, con el qué hacer. O sea, a un recurso yo le pongo indicadores de negocio, indicadores de venta, de ingresos, de cumplimiento de proyectos, etcétera, en cualquier nivel, no solamente al jefe de una unidad, de un área, sino a sus recursos también, a sus subalternos. Así podemos hacer que, pues, además de que la gente está conectada, se le contó cuál es la estrategia, esté alineada con las expectativas del negocio y si hay, como lo digo, bonificaciones, reconocimiento o el pago inclusive, detrás de esos indicadores hay una mejor cohesión con eso que llamamos las metas personales. Bien, unos segundos más, ya voy a acabar acá. Y en esa alineación mencioné ya la parte dura que era el tema de los indicadores con las metas personales. Está un elemento bien clave que ha aparecido últimamente en el contexto conceptual y en el lenguaje de las empresas. Y es el siguiente. Las personas finalmente son las que saltan o nos ayudan, las personas que trabajan con nosotros son las que nos ayudan en esos procesos de transformación, en el logro de esos resultados. Y su capacidad como individuo y como equipo es la que nos permite atender o lograr ese futuro deseado, ¿sí? Entonces, hay una diferencia bien importante de implementar los cambios o esa estrategia con o sin analgésico. O sea, facilitándole a las personas los procesos de comunicación y entendimiento de para dónde va el negocio, ¿sí? Y ahí es donde nacen precisamente las prácticas de gestión del cambio como un elemento que nos ayuda a comunicar y alivianar ese proceso de transformación que trae una estrategia. Y simplemente es que tengamos procesos estructurados, o sea, pensados de sensibilización, comunicación, entrenamiento constante con la gente para estar contándole, haciendo conciencia un poco de para dónde va la organización. El repetir está estudiado por uno de los también pensadores importantes en gestión del cambio, que es John Kotter. En una de sus estrategias dice que el repetir, repetir y repetir es una estrategia para ir
facilitando, sensibilizando frente al cambio de una situación en la empresa. Entonces hay que lograr esa convicción de las personas a través de procesos de comunicación, de liderazgo, por ejemplo, basada en el ejemplo de los directivos, por supuesto, en las personas, para ir logrando esa apropiación de esa estrategia, es decir, que la gente se sienta identificada con la camiseta de la empresa. Y ya cuando, pues, por supuesto, tengo otras actividades, otros proyectos, la gestión del cambio también me ayuda en el facilitar esos procesos de transformación que traen esos proyectos o esas acciones que establecemos dentro de nuestro plan. Bien, y el último reto es verificar de forma proactiva los avances y resultados para tomar mejores decisiones. ¿Y qué quiere decir esto en cristiano? Y es que no se nos queden los planes estratégicos en el papel, ¿sí? Sino que ese sea el mapa de ruta que nos permita durante el tiempo ir midiendo los resultados a ver si vamos bien de acuerdo a ese mapa o hay algo que hay que cambiar. Entonces les traigo acá una sugerencia para entender cuáles son los tipos de seguimiento que hay en una empresa. Hay seguimientos estratégicos, que son los que realizan la alta dirección, seguimientos tácticos, que son los que realizan los mandos medios, y seguimientos operativos, que son los que realizan los mismos recursos que desarrollan las actividades. Y aquí hay un esquema de ejemplo que tengo yo, que lo hemos aplicado en algunos lados, unas empresas, donde hay una serie, un conjunto de reuniones que nos permiten hacer un seguimiento integral a toda esa estrategia. Y obviamente son espacios proactivos en los diferentes estamentos que tiene una o puede tener una empresa. Hay seguimientos de tipo estratégico que solo le competen a los socios o a la junta directiva de una organización, y hay una frecuencia con las cuales se pueden realizar. ¿Sí? Estos son sugerencias nomás. Hay seguimientos estratégicos que hace el CEO o el director de la organización, el presidente, ¿sí? Que tienen también una periodicidad, por ejemplo, la reunión con sus directivos de primer nivel semanal y una reunión de análisis de todo el plan estratégico trimestral. Y así sucesivamente, una estructura de espacios de seguimiento que formalmente se pueden desarrollar para hacer seguimiento proactivo a eso que nos establecimos como visión de negocio, que fue traducida en unos objetivos, que fue traducida en unos proyectos y que fue traducida en unos indicadores. O sea que en esos espacios, en esas reuniones, lo que yo hago seguimiento es a cómo van los indicadores, cómo van los proyectos en relación a esos objetivos o metas que nos hemos establecido para el negocio en los diferentes niveles, porque como dijimos, cada uno aporta un grano de arena al cumplimiento de esa estrategia. Entonces yo debo tener medición o formas de medir en estos diferentes niveles, ¿sí? Indicadores en relación con esa visión de negocio. Y este es un esquema, digamos, a lo largo de un año que se podría utilizar para programar esas reuniones. Entonces, que está la junta directiva mensual, que está una reunión con el presidente para que la gente le comuniquen para dónde va el negocio, cómo vamos, cómo terminamos el año, las reuniones de análisis estratégico con cierta frecuencia, las reuniones de análisis táctico con cierta frecuencia, los comités o los grupos ya más primarios de cada unidad también tienen un espacio, y todo eso idealmente debe llevarse de manera organizada, de manera estructurada a el proceso de toma de decisiones que exista en los diferentes niveles de la empresa. ¿Sí? Esto era lo que tenía para mencionarle. Los 5 retos para llevar su empresa al futuro, y como conclusión, es el primero, que usted entienda los factores del entorno y utilice las tendencias o los elementos
que hay en el entorno. Ya dijimos documentos de tendencias, documentos propios para entender claramente hacia dónde va su industria, su negocio y así poder construir iniciativas a futuro, ¿sí? O que quiera desarrollar a su futuro alineado con su capacidad. El segundo reto que nos hablaba de identificar y priorizar las variables de nuestro modelo de negocio, porque todo no lo podemos atacar. Entonces, para eso hay un elemento muy importante, lo mencionamos, que es el modelo de negocio, el Business Model Canvas, que nos permite plantear cuál es nuestra estructura de negocio, allí mismo identificar iniciativas, pero sobre todo alinearlas, los aspectos más claves, más necesarios de acuerdo a lo que yo necesite en el corto, mediano y largo plazo. El tercer elemento que nos hablaba de tener un plan estratégico estructurado, o sea, ya esa visión de negocio, ese sueño, transformarlo en objetivos, indicadores, metas que puedan ser llevadas a las unidades, a la medición de cada una de las personas que trabaja con nosotros, que trabaja en las organizaciones. El cuarto, que era comunicar, ¿sí? Comunicar, y hablamos un poco de la importancia de entender eh, la gestión del cambio y que es muy diferente lo que se piensa a lo que se hace, entonces yo tengo que tener espacios formales de comunicación, retroalimentación y de alineación con eh, los involucrados en el desarrollo de mi negocio. Y quinto, el quinto que fue el último que vimos, es hacer un seguimiento proactivo del plan, no dejarlo allá en el escritorio, allá en la página web, allá en un documento bonito, impreso, bien chévere, sino estar midiendo periódicamente en diferentes niveles. Yo les presenté un esquema, pues ya para una empresa muy estructurada, pueden ser cosas mucho más simples, pero que tengamos espacios de seguimiento y de reflexión sobre nuestro modelo de negocio y sobre el futuro y los objetivos que nos hemos planteado. Listo, muy bien. Es así como, para cerrar, queremos invitarlos a que profundicen sus conocimientos en el próximo programa que tenemos para ustedes, que se llama, el próximo curso que se llama Definiendo el rumbo organizacional, gestión de la estrategia, que nos permitirá aprender en profundidad de todos estos aspectos. Es un curso telepresencial que se llama Definiendo el rumbo organizacional, gestión de la estrategia. Es un programa de 18 horas o otorga 18 PDUs a los que son PMP certificados en la dimensión de estrategia. Y este curso precisamente nos permitirá profundizar en los aspectos y en los elementos de ese ciclo de gestión estratégica que presenté. Y allí en este curso ustedes entenderán con mayor profundidad qué es estrategia, cuáles son las características y el perfil requerido como estrategia, y con su empresa, con su caso en particular, desarrollar todos los demás contenidos del programa aplicándolos, donde les voy a entregar las técnicas y herramientas, por supuesto, además de los conceptos, para ir conociendo el entorno de la organización y cómo del entorno defino elementos para la estrategia de mi empresa, analizar el interior de la organización a través del modelo de negocio y no solamente construir el modelo de negocio, sino entenderlo más a profundidad y qué podemos extraer de él como beneficios, construir la estrategia o el plan estratégico, cómo se construye con herramientas acordes a nuestra situación actual, a este entorno dinámico y cambiante, cómo alineamos y comunicamos la estrategia, ¿sí? Cómo se desarrolla o qué tiene que ver en profundidad este tema que hablábamos de gestión del cambio, cómo se construye un tablero de indicadores y finalmente con esto, al final del curso, la idea es que cada uno tenga el plan estratégico
o los lineamientos son unos lineamientos muy claros de cómo se puede estructurar el plan estratégico de su organización, de su empresa, de su negocio, de su emprendimiento o de un futuro emprendimiento que quieran desarrollar. Está abierto, por supuesto, este proceso de formación, de entrenamiento, para que cada uno saque el mejor provecho y tenga un resultado tangible, no solamente la teoría, sino con diferentes herramientas y elementos que en cada uno de los módulos de las clases podamos ir construyendo los elementos que al final del curso nos van a permitir tener un plan estratégico claro y concreto y sobre todo alineado y aterrizado para su empresa, su negocio, su emprendimiento, su idea de negocio.